Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Carantón, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de sexto semestre y en este video te estaré enseñando o informando acerca de por qué en la actualidad se presenta un conflicto entre Israel y Gaza. Seguramente en los últimos meses hemos consumido noticias sobre el conflicto entre estas dos naciones, puesto que han habido nuevos enfrentamientos que han llevado a que sea una noticia que sobresalga en todas las demás del mundo en la actualidad. En este video se explicará brevemente la situación histórica y el porqué del nacimiento de este conflicto y la guerra entre estas dos naciones, que ha costado cientos de vidas. Cabe aclarar que en el título del video, cuando se hace referencia a Gaza, nos referimos a la nación de Palestina. Inicialmente, sin conocer el contexto histórico de este conflicto, resulta muy complejo señalar cuál de estas dos naciones es la culpable de que exista la guerra entre sí, y que a pesar de que esta guerra surgió hace bastantes décadas, en la actualidad aún se siga presentando. Lo primero y muy importante para conocer el porqué de esta guerra es conocer a sus dos protagonistas. La mayoría de los conflictos de Medio Oriente llevan detrás una causa religiosa, no es la diferencia de este conflicto. Por un lado tenemos al Estado de Israel de religión judía y por otro lado tenemos el Estado de Palestina de religión musulmán suní. Cabe aclarar que este Estado es reconocido por muy pocas naciones. La principal causa de este conflicto es un tema territorial con bases religiosas. La principal causa de este conflicto es porque ambas naciones pelean el derecho histórico de habitar las tierras que hoy se conocen como Israel. Por un lado tenemos a Israel, que se argumenta con que son descendientes del pueblo hebreo y que según las escrituras de la Biblia, Israel es su tierra prometida. Y por otro lado los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, que también habitaban estas tierras hace muchos años atrás. Sin embargo, cualquiera de estos dos argumentos en la actualidad no es que tengan mucha validez. Más bien son datos que sirven para aportar al porqué de las diferencias entre estas dos naciones. Y ya para conocer el surgimiento del conflicto que se vive en la actualidad, tenemos que retomarnos a finales del siglo XIX. Para aquella época, el actual Israel pertenecía al Imperio Otomano y fundó lo que se conoce como el sionismo. El sionismo fue un movimiento político que fundaron los judíos, en el que sostenían en aquella época que ellos no eran un grupo religioso, sino un grupo nacional con un estado de derecho de reclamar sus tierras, en lo que se conoce como Israel o Sion, de allí el nombre de sionismo. Gracias a los terratenientes turco-otomanos, quien para entonces tenían un gran dominio sobre el pueblo judío, decidieron apoyar e impulsar esta idea del sionismo y esta se volvió común en toda Europa. Además, otra de las razones por las cuales los judíos querían tomar posesión de su tierra prometida, como así la llaman, es debido a que en Israel también se encuentra la antigua Jerusalén, que también es una tierra deseada por los judíos. Gracias a la popularidad del sionismo, el número de judíos creció a lo largo de todo el continente europeo, y en ellos el deseo de volver a su tierra prometida. Gracias a esto surge el primer Aliyah entre 1882 y 1903. El Aliyah es lo que se conoce como la ola migratoria de judíos a su tierra prometida. Para entonces casi 35.000 judíos provenientes de Rusia, Polonia y Hungría llegan al Estado de Palestina. En 1904 surgiría el segundo Aliyah, este también gracias a la popularidad y el crecimiento del sionismo en todo el continente europeo. A causa de la Primera Guerra Mundial, en esta situación surge un cambio importante, pues con la caída del Imperio Otomano, el Reino Unido se toma el control de Palestina. Sin embargo, esto no ocasionó más que el crecimiento de antisemitismo en Europa y con ello el número de judíos que emigraban a Palestina. Para 1882, el número de judíos que existían en Palestina representaban el 8% de la población y para el 1936 ya representaba un 28,1%. Casi 5 olas migratorias surgieron antes de la Segunda Guerra Mundial y con esto vinieron los primeros ataques violentos por parte de los árabes al pueblo judío. Uno de los que se conoce fue la masacre de Hebrón. Es así como también surgen los primeros grupos armados por parte de los judíos que también buscaban devolver de manera violenta estos mismos ataques. Entre los más reconocidos recordamos el Haganá y el Irgun. El accionar violento de estos grupos solo permitió que esta situación se tornara más tensa, tanto así que este conflicto tendría que ver con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. Tal situación también era una presión del pueblo judío al Reino Unido para que los reconociera como los auténticos propietarios de las tierras palestinas. En 1946, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, el grupo Irgun registra un ataque a la comandancia británica a un hotel del rey David.
Esta situación registró 92 muertos. Esta presión violenta resulta efectiva para los judíos y en 1948 el Reino Unido deja el control de Palestina. Esto permitió que el 14 de mayo de este mismo año la recién creada ONU lanzara una ley en el cual le daba la misma extensión de territorio tanto a palestinos como a israelíes. 2 días después que se declarara la independencia de Israel, los árabes o palestinos le declaran la guerra a Israel para pelear nuevamente por su territorio. Los palestinos habían conformado la Liga Árabe, que era compuesta por 5 naciones que le declaraban la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, el Estado de Israel estaba muy preparado para una guerra y esto era lo que estas 5 naciones no tenían en cuenta. En esta guerra Israel fundó sus poderosas fuerzas armadas, que no solo le ayudaron a ganarla, sino también a extender su territorio un 23% más de lo que les había sido declarado por la ONU. De ahí para acá, Israel no deja de desaprovechar ninguna oportunidad de conflicto que le permita tomar una parte más del territorio palestino. Es así como entran en una gran cantidad de conflictos, en donde los más representativos son la guerra de Yom Kippur en 1973, donde Israel, a pesar de que vuelve a ganar la guerra contra los árabes, esta vez le resulta un poco más difícil y tiene que devolverle el territorio del Sinaí a Egipto. En 1982 Israel entra a un nuevo conflicto para reclamar más tierras. Esto lo hace invadiendo el sur del Líbano hasta el año 2000. En 2006 también registró un potente ataque en contra de la milicia Hezbollah, y de ahí para acá se podrían seguir nombrando una cantidad de conflictos, incluso los que se han presentado en el presente año 2021 por parte de Israel también en contra de Palestina. Con todo lo dicho anteriormente, podemos entender que este conflicto no es más que una disputa territorial que ha causado cientos y cientos de muertes. Además, como nombraba inicialmente, este conflicto también tiene varias causales religiosas. Los israelíes siempre van a seguir reclamando y luchando por su territorio porque se basan en que las escrituras dicen que son el pueblo elegido por Dios y que Israel es su tierra prometida. Como también se mencionó, este conflicto sigue surgiendo en la actualidad y solo se espera que en algún momento entre alguna de estas dos naciones podría llegar a algún acuerdo o que simplemente exista algo que le pueda dar paz al mundo.